Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los oyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón está San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Este Evangelio presenta la persona y el mensaje del Señor Jesús de un modo bastante diferente al de los Evangelios sinópticos, tanto en su contenido como en su lenguaje. Parece haber sido redactado en su forma actual a finales del primer siglo, y pudo haber sido en la ciudad de Éfeso o la ciudad de Antioquía. Este Evangelio se presenta esencialmente como una revelación de Jesús acerca de sí mismo. Jesús aparece siendo el Hijo, uno con el Padre Dios. Y no es raro que en varias ocasiones Jesús se proclame en forma absoluta, yo soy, atribuyéndose así el equivalente del nombre divino y situándose en el mismo nivel del Dios que es. Jesús es también el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo, anunciado en la ley mosaica y por los profetas. Para completar esta visión del misterio de Jesús, es necesario aludir a su relación con el Espíritu de Dios, que tiene una estrecha relación con Jesús, que lo recibe, lo promete y lo entrega. En esta perspectiva, el Evangelio según San Juan es una revelación trinitaria. Estamos en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Vamos a comenzar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su Ministerio de Música. A los hermanos que viven en el Bronx
para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estamos en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, donde Jesús tiene un encuentro con Nicodemo. Y decíamos que Nicodemo, fariseo celoso de la ley mosaica y jefe de los judíos, debe pasar por el testimonio de Juan el Bautista para aceptar a Jesús, el profeta que lleva a que lo terrenal acoja lo celestial, que es la alianza, el templo de Jerusalén y la ley mosaica no conducen a Dios sin la palabra profética que descubre su significado. Hermanos, sin profecía, toda institución, aún la más santa, comprendidos también los sacramentos cristianos, se convierte en un fetiche. La alianza permanece sin vino, el templo de Jerusalén sin Dios, la ley mosaica sin espíritu. De signos terrenales que remiten a Dios, acaban convertidos en fines en sí mismos, signos desprovistos de todo significado. Todo cuanto existe es don de Dios, Dios incluido, pero todo don puede quedarse convertido en un ídolo, incluso el propio Dios. El profeta, portador de la palabra, que por su propia naturaleza remite al otro, entiende ese pecado que convierte en mal todo bien. Su actitud frente a las instituciones es siempre crítica, no ciertamente en plan de destruirlas, sino justamente con el interés de restituirle su sentido original. No es, entonces, hermano que me escuchas, un simple contestatario, toda vez que acepta su validez, pero tampoco un conservador, puesto que denuncia sus desviaciones, ni en un moralista, ya que anuncia una alianza nueva y un corazón nuevo capaz de vivir según el Espíritu de Dios. Los profetas, de cuya herencia Juan el Bautista es heredero, impiden la divinización de las instituciones que pretenden usurpar el puesto de Dios. Resulta fácil pretender sustituir a Dios con las propias sensaciones, acciones e instituciones, con los propios deberes o caprichos. Juan el Bautista, dice Jesús en Mateo 11, es el mayor entre los nacidos de mujer, punto de llegada de la ley mosaica y los profetas. El Elías redivivo que debe venir con la misión de disponer al pueblo para acoger al Señor que viene, como lo anuncia el profeta Malaquías en su capítulo 3. Hermanos, su grandeza reside en su autoinsuficiencia, demasiado grande para bastarse a sí mismo. Es el creyente que acoge el don para el que ha sido hecho. Tierra abierta al cielo, finito abierto al infinito. Juan el Bautista reconoce en Jesús la palabra que da sentido a la voz. Ve en él su otra parte, el esposo deseado
y se goza de ello. Sabe que en Él, el Hijo amado del Padre, le es dada aquella felicidad que el Dios fiel y verdadero ha prometido. Él es el prototipo, no solo del discípulo, sino también de todo creyente que alcanza aquella plenitud de la que siente insaciable apetito. Hermanos, ni la alianza, ni el templo de Jerusalén, ni la ley mosaica, ni cualquier otra institución, por divinas que sean en la tierra, pueden sustituir a Dios y dar vida al creyente. Juan el Bautista es testigo de una insuficiencia radical. Todo el universo, mediante el hombre creado en el sexto día, aspira al cumplimiento del séptimo día e invoca la luz de la propia vida. Pero ninguna institución sirve para alcanzarla si no escucha esa voz que está en el corazón de todo creyente y lo lleva más allá de toda criatura. Hermanos, el bautismo de Juan, aunque precede al de Jesús, es presentado como contemporáneo, con lo que se quiere decir que no solo los primeros discípulos, sino también nosotros hoy debemos pasar por Juan el Evangelista, el Bautista, para llegar a Jesús. Alcanzamos las cosas del cielo a través de las cosas de la tierra. Encontramos a Dios por medio de todo aquello que es verdaderamente humano. Hermanos, el bautismo de Jesús, puesto al principio y al final, es el tema dominante. Nacer de lo alto no es otra cosa que acoger, como Juan el Bautista, la revelación de sí que Jesús ha hecho a Nicodemo. Jesús es el esposo, el que viene del cielo, el testigo del Padre, el Hijo único en el que Dios muestra la verdad de toda su promesa. En adherir a Él consiste la vida eterna, y en esto consiste la profesión de fe cristiana, dando crédito al anuncio de Juan el Bautista, el profeta. Nicodemo, maestro de la ley mosaica, estará en disposición de hacerlo. Hermanos, la Iglesia, siguiendo las indicaciones del profeta, hace suyo el testimonio y adhiere a Jesús como Hijo amado del Padre. Ese es el bautismo que la abre al don del Espíritu Santo y la hace nacer de lo alto como su esposa. Y el versículo 22 dice, después de esto, el evangelista busca establecer la conexión entre el encuentro con Nicodemo y la proclama de Juan el Bautista. A la confrontación con la ley mosaica sucede la confrontación con la profecía. Hermanos, Jesús ofrece a Nicodemo, que ha ido a verlo de noche, conducirlo a la luz, y su propuesta halla respuesta en Juan el Bautista,
el profeta que predica la conversión y espera al esposo. El bautismo en el agua lo ha dispuesto al bautismo en el Espíritu Santo. Vino Jesús, dice la Escritura. Es la luz que viene a las tinieblas, como lo dice Juan capítulo 1. La palabra que viene a su propiedad, primero en Jerusalén, ahora en la región de Judea. Y bautizaba, dice la Escritura. Se dice que Jesús bautizaba, pero luego se especificará que quienes bautizaban eran sus discípulos en Juan capítulo 4. El texto busca confrontar el bautismo de Juan el Bautista con el de Jesús, mostrando tanto su continuidad como su diferencia. Al mismo tiempo, hermano que me escuchas, muestra en la persona de Juan el Bautista cómo se renace de lo alto por medio de la fe que lleva a herir al Hijo amado del Padre. Y el versículo 23 dice, Juan también estaba bautizando. Hermanos, la escena se traslada al río Jordán, que quiere decir las fuentes, que en hebreo se dice Enón, de donde, pasando por muchas aguas, se entra en la tierra prometida. Aunque Jesús está presente, Juan el Bautista sigue bautizando. Su bautismo no está de más. Cada vez que sirve para crear las disposiciones permanentes para el encuentro con el Señor. En cuanto se orienta a manifestar al Cordero de Dios, al Hijo de Dios, como lo dice Juan capítulo 1. No es un rito cerrado en sí mismo, un automatismo que produce efectos de por sí, sino que es un signo que dispone a la espera del otro. Como sucede con todas las instituciones, cuando el rito no va acompañado por la voz del profeta, que lo pone en relación con su significado, queda como algo estéril y muerto, absolutamente incapaz de hacer nacer de lo alto. En el paraje en donde el profeta bautiza hay muchas aguas. En cambio, hermano que me escuchas, las tinajas de la purificación estaban y seguirán estando siempre vacías. Es la palabra quien las llena, nos dice Juan capítulo 2. Y el versículo 24 dice, Juan todavía no había sido encarcelado, pero lo será pronto, anticipando la suerte de aquel de quien ha dado testimonio, como lo anuncia Marcos capítulo 6. Y el versículo 25 dice, se presentó una discusión. La disputa parte de los discípulos de Juan el Bautista con un judío. Otros códices dicen judíos. Sobre la purificación, dice la Escritura. La discusión versa sobre las purificaciones. En general, aquel conjunto de ritos destinados a la purificación de los pecados. El bautismo de Juan, no obstante, no es un simple rito de purificación, sino, y sobre todo,
una expresión de conversión y espera del Espíritu Santo. El de Jesús, en cambio, hermano que me escuchas, significará el don mismo del Espíritu Santo. Como se puede ver, en el mismo gesto se da una relación de continuidad, pero también una diferencia de significados. Hermanos, los distintos ritos comunes a todas las religiones, al igual que las cesis, las técnicas y los esfuerzos humanos para nacer de lo alto, nos sirven para conquistar el cielo. Son necesarios, pero insuficientes. Expresan el deseo, pero son incompetentes para realizarlo. Juan el Bautista, el sabio y profeta, lo sabe. Es consciente de sus límites y de que el rito es signo de un deseo que se realiza únicamente cuando el otro viene a su encuentro. Hay una religiosidad natural común a todas las culturas, que es positiva solo en la medida en que no se cierra en sí misma y permanece abierta al don de Dios. Si no fuera así, hermano que me escuchas, se pervierte y acaba convertida en magia. Y el versículo 26 se lee: fueron pues donde Juan. Hermanos, Juan el Bautista, el profeta, es el único que explica el genuino sentido de las instituciones y de los ritos. Las cosas terrenas, por acción de su palabra, en vez de convertirse en ídolos, remiten a las cosas celestiales. Sin la palabra, las prácticas religiosas se reducen a ritos y formalismos que no guardan ninguna relación con Dios y acaban convertidos en gestos descaradamente impíos. Mira, está bautizando, le dicen sus discípulos a Juan el Bautista. Juan el Bautista había dicho que de Jesús, he ahí el Cordero de Dios, en Juan capítulo 1. Puesto que sus discípulos no habían logrado comprender el significado de su bautismo, miran el de Jesús como una competencia desleal. Y la Escritura dice, todos acuden a él. Al principio, únicamente dos, Andrés y otro, entendieron las indicaciones de Juan el Bautista en Juan capítulo 1. Ahora, todos. Acudir a él significa creer en él, el Hijo de Dios, y conseguir la vida eterna. Y en el versículo 27 se lee, nadie puede. Juan el Bautista reconoce, ante todo, que acudir a Jesús es don del cielo, como está en Juan capítulo 6, que hace nacer de lo alto, porque sobre él se ha abierto el cielo y ha descendido el Espíritu Santo, que permanece en él, según Juan capítulo 1. Y en el versículo 28 se lee, ustedes mismos son testigos. Hermanos, Juan el Bautista, sus discípulos lo saben bien.
no es el Cristo, sino que ha sido enviado delante de él, según Juan capítulo 1, como testigo de la luz y voz de la palabra. Y en el versículo 29 se lee: quien tiene la esposa es el Espíritu. Hermanos, quien tiene la esposa es el esposo. Jesús no es solamente el mediador de la nueva alianza con Dios, como Moisés lo fue de la antigua. Él es el esposo, el propio Dios. Tu esposo será tu creador, lo anuncia Isaías en su capítulo 54. Hermanos, el título de esposo, aplicado exclusivamente a Dios, se asigna ahora a Jesús, como está en 2 Corintios capítulo 11. Y se lee en la Escritura: el amigo del esposo. Hermanos, Juan el Bautista es el amigo que prepara a la esposa para el encuentro con su esposo. Es, en efecto, el profeta. Gracias a su palabra crítica, el tiempo, la ley mosaica y el rito no se cierran en sí mismos, sino que remiten a Dios. Y se lee en la Escritura: está con él y lo escucha, participa de su alegría. La promesa se cumple con la llegada del esposo. El profeta goza al oír su voz, como Abraham, que vio su día y se alegró, como está en Juan capítulo 8. Antes de entristecerse por el éxito de Jesús, Juan exulta, Juan el evangelista, como en su primer encuentro con él, como está relatado en Lucas capítulo 1. Gracias a que ve en él la realización y el cumplimiento de su propia misión de profeta, ser el mediador del encuentro con el esposo. Y en el versículo 30 se lee: es preciso que él crezca. Hermanos, es preciso que Jesús crezca hasta el momento de ser elevado, como lo dice Juan capítulo 3. Entonces atraerá a todos así, y se cumplirá en su persona la bendición prometida a Adán, cuando el Señor le dice: crezcan y multiplíquense, en Juan capítulo 1. Y dice la Escritura: y que yo disminuya. Hermanos, su disminuir no equivale a desaparecer, sino a realizarse en su misión. Es necesario disminuir y hacerse pequeño para ceder su puesto a aquel que llega. Y en el versículo 31 se lee: el que viene de lo alto. Juan el Bautista, desde aquí hasta el versículo 36, hace suyo el testimonio de Jesús ante Nicodemo. Y se lee: el que es de la tierra. Hermanos, Moisés y los profetas son la tierra. De ellos proceden la ley mosaica y el testimonio de la luz. Pero ellos no son ni la vida ni la luz. Lo que es engendrado de la carne es carne. Por Jesús, hermano que me escuchas. En cambio, recibimos gracia tras gracia, por cuanto Él es la luz y la vida. Por Él recibimos
el don del Espíritu Santo, que nos hace nacer de lo alto y nos hace ser hijos de Dios. Si bien la tierra no puede subir al cielo, sí puede esperarlo y acogerlo cuando descienda de lo alto. Y el versículo 32 dice, lo que ha visto y oído el Hijo unigénito, hermano que me escuchas, palabra desde siempre dirigida al Padre, ahora se dirige también a nosotros y nos da testimonio de aquello que nadie ha visto jamás, porque habla de lo que realmente sabe. Y su testimonio nadie lo acepta. Si sus discípulos se lamentan de que todos acudan a Jesús, Juan el Bautista se lamenta de que nadie lo acepte. En lugar de entristecerse por su éxito, le desalienta el ver que son pocos los que lo aceptan. Y el versículo 33 dice, el que ha aceptado su testimonio. Los términos testimonio, que son dar y acoger, sellar y confirmar, fidelidad, ser verdadero, aluden a la alianza. Aceptar el testimonio de Jesús significa sellar la alianza con Dios, confirmando que Él es veraz y mantiene su promesa, sabido que en Él recibimos el corazón nuevo, puesto que es Él quien da el Espíritu Santo sin medida. Y en el versículo 34 leemos, a quien Dios ha enviado. El enviado de Dios no es ya solo un mediador de la alianza, sino el propio aliado, el Hijo único, la palabra que expresa a Dios, Dios mismo que se une a su pueblo. Y dice la Escritura, porque no da el Espíritu con medida. Hermanos, desde ahora, la alianza no está estipulada con letras grabadas en piedra, sino con el Espíritu de Dios viviente, como lo anuncia el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 3. Derramado en nuestros corazones, como lo dice Romanos capítulo 5. El Espíritu del Hijo reposa en todo aquel que permanece en el Hijo. Y en el versículo 35 leemos, el Padre ama al Hijo. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito, había dicho Jesús a Nicodemo. Juan el Bautista reconoce en él que lleva el amor del Padre a sus hermanos, al Hijo amado del Padre. El Padre ama al Hijo. Es la confirmación más obvia que pueda haber, pero es al mismo tiempo la más olvidada y la menos tenida en cuenta desde el principio. Y se lee y leemos la Escritura cuando dice, y le ha confiado en sus manos. Hermanos, la palabra mano significa poder. Todo está en sus manos, como está en manos del Padre. El Hijo recibe como don lo que el Padre es y lo que le da.
todo el Padre se da en el amor y el Hijo todo lo acoge en el mismo amor. Y en el versículo 36 leemos, el que cree en el Hijo. Hermanos, creen en el Hijo equivale a adherir a Jesús, permanecer en Él como Él en nosotros, los creyentes. Estar en Cristo, dirá Pablo, y producir los frutos de su mismo amor. Tiene vida eterna, dice la Escritura. Estar en Él es vivir del amor recíproco con el Padre, que es la vida de Dios. En el Hijo no solo somos llamados hijos, sino que realmente lo somos, como lo dice 1 de Juan capítulo 3. Quien no obedece al Hijo, dice la Escritura, la escucha de su palabra, hermano que me escuchas, hace que Él permanezca en nosotros y nosotros en Él. Quien no lo escucha, se aparta de Él, de su vida. Nuestra decisión por o contra Jesús, el Hijo, es el juicio que emitimos sobre nosotros mismos, lo que equivale a aceptar o rechazar nuestra identidad de hijos, nuestra realidad de creyentes. La ira de Dios permanece en Él, dice la Escritura. Si uno no escucha al Hijo, en Él no reposa su Espíritu Santo, sino la ira de quien está privado de la vida. Sin embargo, hermano que me escuchas, desea y le corresponde. Esta vida no es objeto de rapiña, como pretendió hacerlo Adán. Es el don de ser hijos que el Padre nos da en el Hijo. En este monólogo del Bautista, toma voz la palabra, expresada en el monólogo de Jesús ante Nicodemo. Es la primera profesión de fe total en Jesús. Juan el Bautista se convierte para nosotros no solo en el testigo de la luz, sino también en el modelo de aceptación de la luz, la que le convierte a él mismo en luz. Y el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, versículo 1, dice, cuando Jesús se enteró. Algunos manuscritos dicen cuando el Señor supo. Los fariseos comienzan a inquietarse por el éxito de Jesús, pues lo ven como una amenaza real. Si Juan el Bautista relativiza la ley mosaica, abriéndola al don del Espíritu Santo, Jesús va mucho más allá. Da sin medida el Espíritu Santo, que la ley no da y que, sin embargo, según los profetas, exige. No basta la observancia de la ley mosaica y de las prácticas religiosas para ser engendrados de lo alto. Solo la ley de la libertad, que habla Santiago capítulo 2, que es el amor del Hijo, nos permite llegar a ser hijos de Dios. Y el versículo 2 dice, aunque Jesús mismo nos bautizaba. Luego de repetir que Jesús bautizaba, ahora se aclara que no era Él, sino sus discípulos los que bautizaban.
porque su bautismo es el mismo del Hijo, que nos sumerge en el amor del Padre y nos engendra como hijos y creyentes. Y el versículo 3 dice, se marchó de Judea. Después de sus confrontaciones de Judea, en Jerusalén y en el templo de Jerusalén, corazón de las instituciones de Israel, el esposo vuelve ahora a Galilea, donde había dado principio a sus signos, como lo vemos en Juan capítulo 2. Su itinerario pasa por Samaria para comunicar también a los samaritanos la salvación que viene de los judíos y llegar luego a Caná, donde había dado principio a las nupcias con los judíos. En esa ciudad va a devolver la vida al hijo de un pagano, como está en Juan capítulo 4. Pero vayamos a Juan capítulo 4, versículos 4 al 62, donde leemos: era necesario que pasara por Samaria. Luego, pues, a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, cerca del pozo que Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba la fuente de Jacob. Jesús, fatigado del viaje, se sentó junto a la fuente. Era cerca de la hora sexta. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Y le dice Jesús: dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. Les dice pues la mujer samaritana: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Le respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva. Le dice la mujer: Señor, tú no tienes con qué sacar agua, y el pozo es hondo. ¿Cómo haces entonces para sacar esa agua viva? ¿Acaso eres tú más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebió él mismo, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero quien beba del agua que yo le dé, jamás volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se hará en él un surtidor de agua que brota hasta la vida eterna. Le dice la mujer: Señor, dame de esa agua, para no volver a tener sed, ni tener que venir a sacarla. Le dice: vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer le respondió y le dijo: no tengo marido. Le dice Jesús: tienes razón al decir, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Le dice la mujer: Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que es en Jerusalén el lugar donde hay que adorar. Le dice Jesús:
Créeme, mujer, llega la hora en que ni en este monte, ni en el Jerusalén, adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es esta, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque esos son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu, y sus adoradores en espíritu y verdad han de adorarlo. Le dice la mujer: yo sé que va a venir el Mesías, llamado Cristo. Cuando Él venga, nos lo enseñará todo. Le dice Jesús: yo soy el que te habla. En ese momento llegaron los discípulos y se extrañaban de que hablara con una mujer. Pero ninguno le dijo: ¿qué buscas? ¿O qué hablas con ella? La mujer dejó allí el cántaro y se fue a la ciudad. Y decía a los hombres: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será acaso el Cristo? Salieron de la ciudad y acudieron a donde él estaba. Entre tanto, sus discípulos le decían: Maestro, come. Pero él les dijo: yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Se decían entonces los discípulos: ¿sería que alguien le trajo algo de comer? Les dice Jesús: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes: faltan todavía 4 meses para la cosecha? He aquí que les digo: alcen los ojos y miren los campos que están blancos para la cosecha. Ya el que siega recibe su compensa y recoge el fruto para la vida eterna. Y así el que siembra se alegra con el que cosecha. Y se cumple la palabra: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a cosechar lo que no han sudado. Otros han sudado y ustedes de su fatiga participan. Entonces de la ciudad, muchos samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer, que dio testimonio de él. Me ha dicho todo lo que he hecho. Al acudir a él, los samaritanos le rogaban que se quedara con ellos. Y en efecto, se quedó 2 días con ellos. Muchos de ellos creyeron en su palabra. Y decían a la mujer: ya no creemos por tu palabra, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Si conocieras el don de Dios, dice Jesús a la samaritana, y le ruega: dame de beber, para que ella le pida: dame de esa agua. Hermanos, el agua viva de que se trata es el amor del Padre y del Hijo, que Jesús tiene sed de comunicar a todos sus hermanos y hermanas, que son los creyentes. Luego,
del encuentro sin lugar ni tiempo con el profeta y del encuentro nocturno con el hombre de la ley mosaica, ahora se produce el encuentro meridiano con la mujer de Samaria, que no se reduce simplemente a una versión en femenino del mismo itinerario de la fe. Hay que notar que si Nicodemo y Juan el Bautista representan el camino de Israel, típicamente religioso, la mujer representa lo más universal, que parte de la sed común a todos y del agua que la sacia, puesto que aún quien conoce la ley mosaica y la profecía solo puede acceder a Dios a través de la sed de sus más hondos deseos. Después del prólogo, hermano que me escuchas, en el que se hace el elogio de la palabra, el protagonista de fondo del relato evangélico es el agua, origen de la vida. Pero hay aguas de aguas, así como existen vidas de vidas. De hecho, hay una agua detenida, muerta, y otra movida por la respiración del amor, que brota hasta la vida eterna. En el capítulo 1 están el agua del bautismo de Juan y la del bautismo de Jesús en el Espíritu Santo. En el capítulo 2 se habla del agua de las purificaciones y del buen vino. En el capítulo 3 aparece el nacimiento del agua y del Espíritu Santo. Ahora, hermano que me escuchas, en el capítulo 4 vemos a Jesús hablando con la mujer de sed y de agua, y en el capítulo 5, en la piscina de Bethesda, se nos habla de la curación de un hombre de entre la muchedumbre de paralíticos, a la espera del agua prodigiosa, que entrará de nuevo en escena en el capítulo 7, luego del don del pan. Después del agua, se habla de aire y de fuego, de espíritu y de luz. ¿Y qué es el hombre más que tierra amasada con agua y vivificada con el soplo de Dios, que lo ha querido semejante a él, partícipe de su alegría? ¿Qué es la sed del hombre sino ansía de aquella felicidad y plenitud de ser con aquel de quien él es la otra parte? El encuentro con Jesús y la mujer se produce en la soledad. Su conversación despierta tanta admiración en ella como en sus discípulos. Es cosa sabida que ningún maestro hablaba con una mujer en la calle. Incluso a su mujer solo se dirigía en la intimidad del hogar. Al pozo se va a las horas frescas del alba o del atardecer. ¿Por qué esta mujer llega allí al mediodía, cuando está segura de no encontrar a ninguna otra mujer? ¿Qué agua desea ella a la hora del calor y de la sed? Hermanos, la samaritana se siente sorprendida por la pregunta que Jesús le hace. Le suena como el filtreo de alguien que pretende abordarla. Ha entendido bien. Es la reacción
que comúnmente se da al principio de un cortejo. Al borde del pozo, el patriarca Jacob había cortejado a Raquel en Génesis capítulo 29. Y Moisés a las 7 hijas de Reuel para desposarse con Séfora en Éxodo capítulo 2. Pero, hermano que me escuchas, a diferencia de ellos, Jesús no hace alarde de fuerza ni de coraje. Sediento y abandonado junto al pozo, manifiesta su propia debilidad, como la mujer que llega a sacar el agua. También él tiene sed. Aquí, aún más que en otros pasajes, toda palabra, cuando no encierra una alusión oculta, juega un equívoco evidente. Los malos entendidos, paradójicamente, son fundamentales para llegar a entenderse. Acercan, de hecho, al horizonte, a lo diferente, cuanto se está dispuesto a la novedad. Los desentendimientos son el principio del entendimiento entre las personas. No hay, por eso, por qué temerlos. Por supuesto, también pueden provocar cerrazones como forma de defensa o de ataque. Pero en el fondo son lugar fecundo de inteligencia, de amor, de vida. Hermanos, el texto comienza con un juego de equívocos sobre el agua. Más allá del pozo de agua material está el de la ley mosaica, cuya agua es la palabra de vida. Sin embargo, hermano que me escuchas, también está el pozo profundo que es la mujer con su corazón, el que a su vez remite a un misterio todavía más abismal, del que brota toda existencia. Así, por encima de aquella que sacia la sed física, hay otra agua que la mujer, después de haber tenido 6 hombres, no ha encontrado todavía. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Mantente en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el poderoso y dulce nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga. Hasta el próximo segmento. Aumenta mi fe.